Buenas noches, Memo. Te envío un gran saludo a ti como a toda la audiencia que escucha este radio de terror. Desde hace mucho tiempo había querido enviarte una historia que viví en carne propia, pero no había tenido tiempo de redactarla. Y aunque ya ha pasado mucho tiempo, aún recuerdo todo esto como si hubiera ocurrido apenas ayer. Primero que nada me presento. Mi nombre es Aldair y tengo 36 años de edad. Actualmente vivo en los Estados Unidos, en el estado de California, pero el simple hecho de recordar todo lo que tuve que pasar para llegar como inmigrante a este país me pone los pelos erizos. Yo soy originario de Venezuela, de un país que lleva mucho tiempo atravesando problemas sociales muy graves, por lo cual en el año 2017 me vi la necesidad de tener que emprender camino fuera de ahí para buscar una mejor calidad de vida. Debido a la carencia económica y legal, no tenía muchas opciones de migración, muchas que no fueran cruzando la selva del Darién en busca de llegar a Centroamérica, para después arribar a México y ahí subir hasta llegar a los Estados Unidos. Mi paso por la selva del Darién ha sido la experiencia más terrible que haya tenido la desgracia de vivir. Comenzaré diciendo que tuve que emprender mi camino de migración por la selva junto a un grupo de 8 personas que al igual que yo teníamos la necesidad de cruzar aquel lugar tan hostil. En ese grupo de 8 personas, comandado por un hombre llamado Raúl, quien era nuestro guía, también iba un niño de cerca de 10 años. No es de sorprenderse que muchas personas lleven a sus hijos por esos lugares en busca también que ellos tengan una mejor calidad de vida, pero es cuestionable la forma en cómo lo hacen. La selva es tan hostil que muchas veces incluso a los adultos se le complica. Ahora imagínense a los niños. El guía Raúl nos adentró dentro de la selva, en la cual caminamos por mucho tiempo. En los primeros 3 días nunca dejó de llover. Durante día y noche, la lluvia, aunque ligera, no paraba de caer sobre nosotros. A cada rato teníamos que detenernos para exprimir nuestros calcetines o sacar el agua de nuestros zapatos, porque podía darnos una infección que se podía convertir en gangrena en cuestión de horas. El ruido de los animales era ensordecedor, sobre todo el de las aves e insectos como grillos que durante todo el día y la noche no paraban de hacer ruidos. Por si fuera poco, íbamos cuidándonos unos a los otros para evitar pasar por algunos lugares infestados de serpientes venenosas o de plantas irritantes, pues un ligero toque de ellas nos podía provocar un salpullido que se podía infectar. Lo que les describo no es ni el 10% del horror que se vive al pasar por esa selva. Sin embargo, no había vuelta atrás. Tenía que hacerlo sí o sí, pues volver no era una opción. Aquella pareja que llevaban al niño se las iban ingeniando para lograr seguir el ritmo del resto. El guía Raúl lo especificó muchas veces. Aquí no se espera a nadie, mujer, anciano, niño. A nadie se le da más consideración ya que por uno podemos perder todos. Es algo crudo, pero era la verdad. A lo largo del camino dentro del Darién, encontramos muchas cosas como restos humanos que tenían semanas o meses ahí tirados. Algunos tenían muestra de haber perecido por cansancio o por la picadura de algo venenoso, y otros tenían impacto de balas. Eso se debía a otro peligro que había en la selva. Los cuatreros o los guerrilleros que se asentaron en aquel sitio por lo regular siempre salían a robar a los pasantes o en el peor de los casos, se los llevaban y los desvivían. Para el cuarto o quinto día de la caminata, y con algo de camino recorrido, el guía Raúl dijo que habíamos pasado lo más difícil, la zona de bosque denso, de animales peligrosos y de guerrilleros, ya estaba atrás. De aquí en adelante era un poco más fácil, pero eso no quería decir que nos relajáramos, al contrario, que prestáramos más atención a todo. Era la noche de ese quinto día cuando ya todos estábamos echados a dormir. Habíamos llegado a un lugar muy boscoso donde tras limpiar con unos machetes nos recostamos para pasar la noche.
Por suerte esa noche no estaba lloviendo, así que al menos estaríamos secos por un poco de tiempo. Con el cansancio, yo al igual que el resto de los pasantes, caímos rendidos y nos quedamos de inmediato dormidos. Pasó un tiempo, supongo, cuando un grito se escuchó bastante fuerte. El grito provenía de la madre del niño que iba con nosotros. Al levantarnos encendimos unas linternas y vimos como tanto la señora y el señor padre de los niños estaban muy alterados. Les preguntamos qué fue lo que les había pasado. Ellos dijeron que su hijo no estaba, había desaparecido. Al parecer los tres estaban dormidos juntos, pero de momento la señora sintió que algo faltaba. Despertó y ya no encontró al niño. Lo intentó buscar, pero este no estaba. Alertados por ello, nos dijeron que por favor los ayudáramos a buscarlo. La situación era compleja, pero nos vimos solidarios, así que en medio de la noche y dentro de la selva del Darién, buscamos al niño que, repito, era de unos 10 años, mismo que no debería estar lejos, o eso creímos. Nos dividimos en grupos caminando alrededor de la zona buscando alguna pista de él, pero por más que gritábamos su nombre, él no contestaba. Mientras buscábamos me adentré un poco en la selva densa y cuando estaba por regresar al campamento, me di cuenta que la luz de la linterna alumbró al niño que estaba sentado debajo de un árbol. El niño estaba en cuclillas temblando de frío y con la mirada al piso. Rápido grité y dije que ya lo había encontrado. Me acerqué al pequeño y le dije que todo estaría bien, que no se preocupara. Quizás se había perdido cuando fue al baño o algo así, me imaginé. Le quise tocar la cabeza al niño para que él se sintiera más seguro, pero no tuve ni tiempo de tocarlo, cuando él rápidamente sujetó mi mano y la apretó con mucha fuerza. La fuerza que ejercía sobre mi mano era tal que no parecía la de un niño, sino más bien la de un adulto, pero muy fuerte. Agaché la mirada y él alzó la suya. En algún punto nuestras miradas se cruzaron y me di cuenta de algo horrible. Aquel niño tenía un par de ojos con toques rojizos que de solo verlos me sentí paralizado. Además que su cara tenía otra cosa extraña. Él tenía una expresión pero a la vez ninguna. No hacía gesto alguno, pero podía sentir como si tuviera una cara de pura maldad. El niño me soltó y se puso de pie. Se me quedó viendo con esa mirada roja llena de terror. No sé qué le pasaba por la cabeza, pero sé que no era nada bueno. En ese mismo momento llegaron los padres del niño, quienes lo abrazaron y le preguntaron qué le había ocurrido. El niño no dijo nada, solo quedó callado lo que restó de la noche. Al día siguiente logré estar a solas con el padre del pequeño y le comenté lo que me había pasado, la mirada roja que vi en él y la violencia que sentía en su sangre, pero el señor no me hizo caso. Dijo que quizás soñé eso, pues su hijo nunca haría tal cosa. Gracias a Dios logramos salir del Darién y pisando el primer pueblo de Panamá, cada persona tomó un camino diferente. Yo estaba feliz por mi parte, pero a la vez intrigado, porque aquella familia se llevó a ese niño que se perdió en la selva, ese mismo que yo puedo jurar no era su hijo, era algo más, algo que se veía igual. Estoy seguro que la selva se quedó con su hijo verdadero y ellos se llevaron una cosa que vive dentro del Darién. Soy policía fronterizo entre México y los Estados Unidos. Esto que les comparto sucedió en el año 2019 y es algo que en su momento no le presté mucha importancia. Mal ahora que no pude conservar cierta evidencia de lo ocurrido, pues estoy seguro que sería una prueba irrefutable de que en el desierto de Texas viven cosas no humanas.
Recuerdo que era la noche de un día viernes, cuando me encontraba en mi labor de seguridad en las oficinas de inmigración, cuando una llamada entró al teléfono. Aquella se trataba de una persona anónima que decía haber visto a un grupo de inmigrantes que pasaron corriendo cerca de su casa. Al parecer estaban armados porque se escucharon detonaciones de balas. Al ciudadano no le importaba si eran migrantes o locales, lo que le importaba era que estaban armados y estaban echando tiros. Él supo que se trataba de inmigrantes porque los vio de cerca, además que él sabe que por su casa hay muchos cruces de inmigrantes. La dirección estaba en el condado de Crockett, así que rápidamente un grupo de 3 oficiales de inmigración nos subimos a las camionetas y nos pusimos en marcha a aquella emergencia. En cuestión de minutos, llegamos cerca del lugar donde se hizo el reporte. Toda aquella área es un área desértica. Por donde se viera solamente eran campos áridos, que de día son bastante sofocantes con mucho calor y de noche bastante fríos. Los policías estuvimos revisando algunos rastros de los migrantes que pudieron haber dejado en el piso, pero no había mucho. Pensamos en tomar camino para ver si podíamos interceptarlos más adelante, pero en ese mismo momento escuchamos el ruido de un disparo que parecía estar muy lejos. Los policías nos subimos a la patrulla y nos dimos prisa para lograr llegar hasta donde se escuchaban aquellos tiros, que supusimos se trataban de aquellos hombres. Y sí lo eran. Nos adentramos más en el desierto, donde desde lejos y gracias a unas potentes lámparas que tiene la camioneta, iluminamos a un grupo de 5 hombres que iban corriendo en medio del desierto como alma que lleva al diablo. Cuando ellos notaron nuestra presencia, pensamos que huirían, pero fue todo lo contrario. Aquellos hombres, lejos de huir al desierto profundo, corrieron de regreso a nosotros. Cuando vimos eso nos pusimos alerta, ya que quizás querían atacarnos, pues portaban armas de fuego. Los policías pedimos refuerzos por radio, a la vez que sacamos nuestras armas para lidiar con aquellos migrantes. Pero algo raro pasó. Cuando los hombres estuvieron cerca, levantaron las manos como signo que se rendían o que se estaban entregando. Incluso uno de los hombres, quien portaba el arma, la enseñó y la tiró al suelo para que viéramos que no querían problemas. Todos aquellos migrantes se pararon a metros de nosotros con las manos arriba y con una cara de terror puro. Ahí fue que notamos que uno de esos hombres, en concreto el que tenía el arma y la había arrojado, en una de sus manos sostenía un animal. Los policías bajamos de la camioneta y tras revisarlos y esposarlos, les preguntamos qué diablos les había pasado. Aquel hombre que tenía el animal lo arrojó al suelo y nos dijo algo que sonó como un guión de película. Aquel migrante dijo que mientras venían caminando en el desierto, de entre la arena, salió un animal que los empezó a atacar. Por la oscuridad de la noche no vieron bien qué era, pero al parecer se trataba de un perro. Aquel animal se lanzó contra ellos y los estaba mordiendo, pero sus mordidas eran tan fuertes que parecía les arrancaba partes de su cuerpo. El coyote sacó un arma que llevaba por seguridad y empezó a disparar contra el animal, mientras todos salían huyendo. Tras mucho huir y disparar a aquella bestia, al parecer la habían matado, y era ella quien sostenían en su mano y habían tirado al suelo. Si no nos cree nuestra historia, puede ver a ese animal. Le juro que jamás habíamos visto algo así, mencionó aquel migrante. Me acerqué a ese animal y lo vi, así como lo dijo el migrante. Jamás había visto una criatura como esa. Se trataba de un animal muy parecido en tamaño a un perro adulto, pero que era de color café, un café muy similar como al de la arena. De hecho, era difícil saber dónde empezaba el animal y dónde la arena, pues este se camuflajeaba muy bien.
Este ser no tenía nada de pelo, solo tenía una piel áspera. Su cara era como la de un perro, pero con un par de colmillos muy largos que sobresalían de su boca. Estos eran más como cuchillos o dagas que dientes. En sus patas delanteras y traseras tenía garras enormes, más que cualquier otro animal que haya visto antes. Aquello estaba tirado en el suelo ya sin pulso, producto de varios impactos que le dieron. El migrante dijo que esa cosa salió de dentro de la arena y los estuvo atacando, así que tenía mucho miedo que hubiera más de ellos, por eso mejor se entregaron pues estaban muy asustados. Subimos a los migrantes a la camioneta y el cuerpo de aquel animal café se quedó tirado en el desierto, ya que pensamos que era un lobo o un coyote deforme con algún tipo de enfermedad. Pero creo que nos equivocamos, pues ese ser era otra cosa, un animal nunca antes visto, y a mala hora no le tomé una sola fotografía para corroborar que en ese desierto de Texas salen y viven cosas que no son de este mundo. Buenas noches, familia de Cuenta Historias. Mi nombre es Rangel y les quiero contar lo que para mí es la historia más aterradora de toda mi vida, la cual sucedió hace unos años cuando estaba cruzando la frontera en busca de una mejor vida junto a un grupo de inmigrantes. En esa ocasión nos encontrábamos en la oscuridad de la noche a orilla del río Bravo, que marcaba la frontera entre ambos países. Recuerdo que caminábamos sobre la orilla del río buscando la zona con el caudal más bajo, pues era en época de lluvias y era muy peligroso pasar en cualquier sitio. En esa noche éramos guiados por un coyote que sabía dónde andar y más o menos sabía dónde podía haber un caudal bajo. Unos kilómetros más abajo logramos dar con una zona que parecía tener un nivel accesible. Es aquí. Aquí no debe estar tan profundo, dijo el guía, pero al finalizar sus palabras se escuchó un ruido en plena noche. Era algo así como una melodía que parecía ser sacado de las profundidades del mismo río. Todos nos detuvimos tratando de localizar la fuente de ese sonido. Fue entonces cuando lo vimos, una figura oscura y misteriosa en medio del río. En un principio pensamos que se trataba de algún tronco o de una piedra, pero aquella figura nadó hasta la orilla donde estábamos nosotros. Ahí fue que la vimos mejor. Se trataba de una mujer con largos cabellos oscuros que caían sobre su espalda. Su piel pálida resplandecía con la tenue luz de la luna, pero lo que más nos sorprendió fue su parte inferior, que asemejaba la cola de un pescado. Una sirena, dijimos todos, a la vez que no podíamos creerlo. Esa mujer parecía cantar una canción en un idioma que no entendíamos, pero era hipnotizante. Su canto tenía un poder extraño, atractivo y terrorífico. No puedo explicarlo, pero por una razón quería seguirla. Quería ir a donde estaba ella, a pesar que estaba en el río, donde seguro el caudal me arrastraría. El poder de su canto era abrumador, y sin darnos cuenta nos encontrábamos avanzando hasta donde estaba ella. En ese momento, uno de los migrantes, no recuerdo su nombre, pero logró recuperar su cordura antes de caer en la trampa mortal de aquella sirena. Él nos gritó y nos dijo que nos alejáramos, que la sirena nos iba a arrastrar al fondo del río. Sus palabras nos devolvieron la cordura y con todas nuestras fuerzas empezamos a retroceder luchando contra la seducción de su canto. Pero la sirena también intensificó ese canto. Su voz se volvía más penetrante y aterradora, como si supiera que estábamos a punto de escapar. Con la ayuda de ese migrante, logramos salir del alcance de la sirena. Nadamos hacia la orilla y nos arrastramos fuera del agua, empapados y temblando de miedo, pero todos a salvo.
Miramos hacia atrás y vimos a la sirena desaparecer en las profundidades del río Bravo. Nunca olvidaré esa noche, pues fue aquella donde vimos a una sirena en aquel río. Tiempo después escuché más historias de migrantes que dicen haber visto u oído el canto de sirenas en el río Bravo. Hay quienes dicen que son sirenas y quienes dicen que son demonios. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Paola y quiero compartirle la historia de qué le pasó a mi hermano Saúl cuando se fue de migrante a los Estados Unidos. Mi hermano actualmente tiene cerca de 13 años que se fue a trabajar del otro lado. Sin embargo, la primera vez que intentó pasar no pudo. Fue hasta la segunda que las cosas se dieron. La historia en cuestión pertenece a la primera vez que intentó cruzar, pero que no lo logró. Y de hecho, el tema paranormal ronda sobre el por qué fue que no pudo hacerlo. En el año 2010 mi hermano salió de nuestro pueblo en el estado de Veracruz para irse como migrante a los Estados Unidos. En aquel año, él junto a un grupo de más personas habían contactado a un coyote que les haría el trabajo de llevarlos desde la frontera de México hasta el otro lado por medio del desierto. Mi hermano cuenta que días antes el coyote les había pedido una serie de cosas que deberían llevar, pues aquella caminata era muy extensa de hasta 5 o 6 días, dependiendo del lugar y las condiciones del clima, así también de cómo tan vigilada estuviera la frontera. En la noche del cruce, mi hermano junto a un grupo de 10 personas más tomaron camino por el desierto siguiendo a aquel coyote que era alguien de confianza, pues este hombre ya había cruzado a mucha gente de nuestro pueblo. Mi hermano dice que aquella primera noche y primer día fueron muy duros. En su mochila apenas llevaba 3 mudas de ropa, un teléfono básico para avisar a la familia cuando estuviera del otro lado, y mucha agua así como comida. Él no sabe qué era lo más duro, si caminar bajo el sol del desierto a más de 40 grados sin sombra, o resistir el frío que llegaba a grados bajo cero durante la noche. Las condiciones eran tan fuertes que más de uno de aquellos migrantes que iban con él deseaban nunca haber siquiera pensado en cruzar al otro lado. Mi hermano y el resto de migrantes les daban apoyo a quienes parecían rendirse, ya que el coyote le decía que quien se quedara lo iban a dejar ahí, pues en aquel sitio no se esperaba a nadie, debido a que si uno se atrasaba todos podían caer presas de la migra que recorrían el desierto en busca de migrantes. La segunda noche mi hermano dice que habían llegado a un lugar en el desierto donde había una gran roca, donde el coyote les dijo que ahí dormirían unas horas antes de seguir con el camino. Mi hermano así como el resto de los migrantes se sentaron bajo aquel lugar y se cubrieron del frío como podían. Después comieron un poco para seguido dormir el tiempo que el coyote les permitiera. Mi hermano, claro que así como cerró los ojos, quedó profundamente dormido, pues estaba muerto del cansancio. Ya dormido dice que tuvo una pesadilla donde él estaba parado en medio del desierto en plena noche y justo enfrente de él estaba un hombre de espaldas. Mi hermano sentía curiosidad de ver de quién se trataba, pero cuando quería hablarle para llamar su atención, la voz no le salía de la boca. Era como si sus gritos fueran mudos, como si no pudiera hablar. Aquello lo llenaba de desesperación, así que empezaba a correr para llegar hasta ese hombre que permanecía de espaldas, pero por más que corría, nada más no lograba avanzar. Era como si sus pasos ni siquiera caminaran. Una sensación de grito ahogado le invadió el pecho y unas ganas de llorar también se apoderaron de él. Cuando estaba a punto de parar de correr, dice que ese hombre que estaba de espaldas a él volteó. Al hacerlo, mi hermano se asustó mucho, pues dice que quien estaba ahí era el mismo pero hecho un cadáver. En su sueño mi hermano se estaba viendo a sí mismo parado, pero
Este era solo un esqueleto con algunos pedazos de carne en estado de putrefacción colgando de su cara y sus manos. Aquel esqueleto le decía algo a mi hermano, pero él no lograba escucharlo. Veía que su boca y el pedazo de labio que le colgaba se abría y salían unas palabras, pero nada más no sabía qué decía. En ese momento mi hermano asustado se despertó con un fuerte grito, mismo que despertó a varios migrantes. Él estaba bañado en sudor, las manos le temblaban y tenía un miedo inexplicable. Por vergüenza no le dijo nada a nadie, pues había despertado porque él mismo sintió ese sueño tan real que casi se muere del susto. Durante el día después de haber vivido esa pesadilla, mi hermano no pudo sacarse aquel sueño de la cabeza, pues dice que una extraña sensación se apoderaba de él. Era como si algo no estuviera del todo correcto. Por la noche de ese día, el coyote había llevado a los migrantes hasta unas zanjas donde dormirían 4 horas para después tomar camino nuevamente. Al igual que la noche anterior, mi hermano cayó rendido debido al cansancio. ¿Cómo son las cosas?, dice él, que en esa ocasión, al igual que la noche anterior, tuvo ese mismo sueño donde estaba en medio del desierto y alguien estaba parado enfrente de él. Cuando quería hablarle no le salía la voz y cuando quería alcanzarlo no avanzaba. Asimismo, cuando esa persona volteó a mi hermano, vio que se trataba de él, pero hecho un cadáver. Ese sueño parecía ser lo mismo que soñó una noche anterior, una calca, pero ahora pasó algo que sí fue diferente, pues cuando ese cadáver le habló a mi hermano, dice que pudo escuchar ahora sí lo que le estaba diciendo, y lo que escuchó fue esto: regresa, no sigas, regresa. Mi hermano asustado despertó bañado en sudor, pero ahora lo hizo llorando. Sentí una angustia en el pecho tan grande que lo estaba matando. Era como si hubiera perdido algo, pero no sabía qué. En ese mismo momento el coyote paró a todos, pues a lo lejos vio las luces de una patrulla de la migra. Él les dijo que avanzaran rápido o los iban a atrapar. Mi hermano, asustado por su sueño y por esa sensación de no querer avanzar por lo que el cadáver le dijo, se quedó ahí en pleno desierto temblando de miedo y llorando. El coyote lo quiso parar, pero él ya no dio para más. Ante la premisa, todos los migrantes y el coyote se fueron y lo dejaron ahí abandonado. Mi hermano se quedó en ese lugar hasta que la camioneta de la migra lo halló y lo detuvieron. Lo subieron y lo llevaron a migración para después deportarlo. Él no sabe por qué, pero dice que a pesar de estar apresado, él se sentía bastante tranquilo, como si se hubiera salvado de algo malo. Al día siguiente, mientras estaba preso en migración esperando la resolución de su caso, dice que escuchó como en esa misma noche, un grupo de migrantes había sido atacado por una manada de lobos. En total se dice que cerca de 10 migrantes fueron atacados y todos fueron acabados por aquella manada. Nadie sobrevivió. Mi hermano no sabe, pero cree que ese grupo que fue atacado era el mismo donde él iba, y de no haber sido por ese sueño donde él mismo en forma de cadáver se decía que regresara, quizás hubiera sido víctima de aquellos lobos. La historia que les comparto en esta ocasión me tiene como protagonista a mí como a mi compadre Mauricio, así que tienen 2 testimonios de lo que vimos y lo que vive en el desierto de Texas. En el lejano año 2001, mi compadre Mauricio y yo tomamos la firme decisión de irnos como migrantes. En ese entonces no éramos compadres, solo éramos 2 buenos amigos que queríamos salir de la miseria que nos aquejaba todo el tiempo. Fue por ello que ante el mal temporal que estábamos pasando emprendimos su huida al otro lado. En ese entonces el cruce, si bien no es que fuera más fácil que hoy día,
Digamos que no tenía tanta vigilancia. Gracias a Dios, al llegar al paso logramos contactar con un pollero que nos hizo el favor de cruzarnos al otro lado, a cambio de un pago no tan grande. Recuerdo muy bien que mi compadre y yo nos unimos a un grupo grande de cerca de 15 pasantes que teníamos el mismo objetivo de llegar a los Estados Unidos. La idea del pollero era cruzar por el desierto, ya que en ese entonces no era tan vigilado como el río Bravo, que era por donde más se solía cruzar. Una tarde mi compadre y el resto de migrantes empezamos a seguir el coyote solo cargando en nuestras espaldas una mochila llena de cosas básicas, pero eso sí, mucha fe. Por lo que nos dijo el pollero, esa caminata duraría algunos días, pero al otro lado ya nos esperaba un grupo de recibimiento que nos llevaría a una casa de protección, donde nos instalaríamos para después buscar trabajo. Con eso dicho, emprendimos caminata por el desierto de Texas, aguantando un clima que solo Dios sabe por qué lo hace así de duro. Recuerdo muy bien que cayendo la tarde, el grupo estaba pasando cerca de un lugar donde había muchos matorrales altos y pequeños, de los cuales era fácil espinarnos, tanto así que uno de los migrantes vio algo que le dio bastante miedo. Mientras cruzábamos ese sitio, uno de ellos gritó que entre las ramas secas y espinosas de uno de los matorrales estaba una clase de tela blanca fina. Todos nos detuvimos y volteamos a nuestra derecha, donde sí, en efecto, en uno de aquellos matorrales se podía ver una tela blanca. Pero esta no era una tela, más bien era una muda de serpiente muy pero muy grande. Atorada en el matorral estaba la piel de una serpiente que recientemente había mudado y había dejado su piel ahí, pero esta era simplemente enorme. Aquella piel, sin mentirles, medía cerca de 5 o 6 metros de largo y unos 30 o 40 centímetros de ancho, un tamaño más que suficiente como para devorar a unas 2 o 3 personas adultas fácilmente. El pollero se acercó a la piel y la tocó. De hecho, mucho la tocamos y la sentimos bastante áspera. Aquellos que han vivido en el campo y que hayan visto la piel de víbora sabrán la textura que ésta tiene, siendo que en efecto, aquella cosa enorme era la piel de una de estas criaturas. Pero la pregunta que se hizo el pollero era si en el desierto podía vivir una cosa así. Era como si fuera una anaconda, pero de arena. No les voy a mentir, más de uno de los migrantes sentimos mucho miedo a la hora de ver aquella cosa, pues era casi imposible no pensar que podíamos encontrarnos a esa criatura más adelante, y más sabiendo que por los rastros del suelo, la serpiente iba en nuestra dirección. El pollero trató de relajarnos diciendo que quizá la serpiente ya estaría muy lejos, pues la piel se rompía al contacto con los dedos, signo que tenía ya un par de días quizás. Sin embargo, esto no mermó nuestro miedo. Después de aquella amarga experiencia, seguimos caminando por el desierto, no sin antes ver por dónde seguían las marcas de aquella serpiente gigantesca. Por unos 10 o 15 metros, logramos ver su rastro hasta que de repente, cuando empezaba la arena suelta, aquellas marcas donde se arrastraba la serpiente se fueron perdiendo. Ya sin malos migrantes, aunque temerosos, no nos quedó de otra que seguir caminando. Entrada la noche caminamos con el frío que nos golpeaba en nuestra espalda, cuando el pollero dijo que nos diéramos prisa, pues un poco más adelante estaba un punto de descanso. En ese mismo momento escuchamos como a lo lejos un coyote empezó a aullar. Y sí, era solo el aullido de un coyote. No eran 2, 3, 4, mucho menos una manada. Solo era uno. Lo extraño era que ese sonido no era como el aullido normal de estos animales, sino que era un aullido de dolor, como si el coyote estuviera herido. Aquel aullido, aunque repentino, se escuchó un par de veces para luego callar por completo.
Temerosos por lo que escuchamos, seguimos adelante, pero la piel se nos hizo chinita de golpe. Caminamos cerca de media hora más hasta que llegamos a una planicie del desierto, donde gracias a la luz de la luna se podía ver cómo había algo enfrente de nosotros. Aquello se veía como una sombra errática que se movía de un lado a otro en el desierto, como si se tratara de algo arrastrándose contra la arena. Con algo de miedo avanzamos un poco más creyendo que se trataba de un arbusto que se movía por el viento de la noche, pero al estar lo suficientemente cerca, nos dimos cuenta que se trataba de una enorme serpiente de color negro que estaba en medio del desierto devorando a un coyote. Sobre una duna se encontraba una serpiente de unos 6 metros de largo, moviéndose de un lado a otro mientras su boca estaba sumamente estirada, devorando por completo el cuerpo de un coyote del cual solo se podía ver la cabeza, pues el resto de su cuerpo ya estaba siendo engullido por aquella enorme serpiente. A mala hora nos encontramos a la dueña de la piel que vimos en la tarde. Aquella muda pertenecía a esta horrible cosa. Con un miedo que no puedo describir, nos quedamos paralizados solo viendo cómo aquella enorme serpiente devoraba aquel coyote. Volteé a ver a mi compadre, quien se persinó, ya que eso de ahí no era algo que se viera todos los días, más bien parecía una pesadilla. El coyote en voz baja dijo que nos fuéramos atrás, que camináramos lentamente para dejar que esa cosa terminara de comer. Gracias a Dios, esa serpiente gigante estaba entretenida comiéndose el coyote, que aunque nos vio, no hizo nada por querer atraparnos. Lentamente regresamos con paso lento hasta salir de la vista de esa cosa, y así como estuvimos fuera de su alcance, caminamos toda la noche en caso que esa enorme serpiente quisiera ir tras nosotros. Yo no sé si existen serpientes así de grandes en el desierto, pues jamás había escuchado de ellas. Había oído de este tipo de cosas en el Amazonas, pero nunca en el desierto de Texas. No sé si esa noche vimos una especie poco reconocida, o si lo que vimos fue otra cosa, algo que no era un animal. Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Esta noche quiero contarles un relato que me contó mi padrino Martín, a quien le envío un gran saludo hasta Orizaba, Veracruz, de donde es originario. Lo que les comparto, no sé si sea verdad o si mi padrino se lo inventó para asustarnos, pero hasta el día de hoy, cuando escucho el tren pasar por las noches, me acuerdo de esto y se me ponen los pelos de punta. Hace unos años, cuando mi padrino decidió irse al norte, no era la primera vez que lo hacía, pero esta vez estaba decidido a cruzar de una buena vez porque la cosa aquí estaba bastante fea y la familia necesitaba dinero. Mi padrino cuenta que se subió a la Bestia, ese tren del diablo que atraviesa México y que, aunque digan que es una bendición para muchos, también es una condena para otros, ya que no cualquiera sobrevive a ese viaje, y menos de noche. Mi padrino dice que esa noche, después de cruzar por Veracruz, empezó a sentir un frío raro, de esos que te calan los huesos. En ese momento, ya estando sobre la Bestia, miró a su alrededor y, aunque había como 20 personas en el vagón, todos iban en silencio. Ninguno hablaba, ni siquiera cuchicheaban. Solo se escuchaba el ruido del tren y el vaivén de los rieles, que parecía canción de cuna, pero una cuna maldita. De repente notó que había alguien que no había visto antes. Se trataba de un hombre delgado, de piel pálida, con un sombrero que le cubría casi toda la cara. Este iba sentado solo al final del vagón. Mi padrino, quien siempre ha sido una persona desconfiada, se acercó a uno de los otros migrantes, un muchacho que iba con su hermana pequeña, y le preguntó: Oye, ¿tú viste subir a ese hombre, el del sombrero? El muchacho lo miró confundido y le preguntó: ¿Cuál hombre?
padrino volvió a mirar al final del vagón y ahí estaba el tipo sentado mirando hacia la oscuridad de la noche. En ese momento pensó que tal vez el muchacho no había visto bien, pero cuando le preguntó a otro migrante, este le respondió algo parecido. ¿Qué hombre? Ahí no hay nadie. Por alguna razón extraña nadie podía ver a ese hombre de sombrero, solo mi padrino. Él se cambió de vagón pensando que había algo de malo con aquel tipo y quizás en otro encontraría un poco más de calma. Sin embargo, cuando llegó al otro vagón, aquel hombre de sombrero también estaba ahí. La cosa es que mi padrino dice que no sabe cómo es que llegó ahí, pues lo vio sentado en el otro vagón y nunca notó que se parara. En ese momento mi padrino sintió un frío aún más crudo y no era por la noche, era más bien porque algo andaba mal y era con ese hombre de sombrero. Mi padrino se sentó al filo de ese vagón y se quedó ahí nada más viendo, pero después de un rato se armó de valor y se paró para ir hasta ese hombre de sombrero y preguntarle quién era y de dónde venía. Con mucho coraje mi padrino se plantó enfrente de ese hombre y lo saludó. Sin embargo, antes que pudiera hacer una pregunta, aquel hombre de sombrero se puso de pie y se aventó al tren en movimiento. Mi padrino al ver eso gritó y todos voltearon a verlo, pero nadie sabía por qué. Mi padrino dijo que alguien se había aventado, aunque solo notó caras extrañas, pues, y a pesar que el vagón tenía muchas personas, nadie vio eso, solo él. Mi padrino les dijo que un hombre de sombrero se lanzó al tren, pero solo le dijeron que se fuera a dormir porque de seguro estaba cansado y estaba viendo cosas. Mi padrino jura y perjura que vio como alguien de carne y hueso se lanzó por aquel tren, pero al parecer este solamente había sido un alma en pena, una que lamentablemente tuvo la desgracia de ver esa noche. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Lo que les comparto es algo que estoy seguro nadie va a poder creer. Quizás aquellos que sepan más o menos del tema o que les guste un tipo de leyenda muy en específico sí lo hagan. Esto va a sonar muy fantasioso, pero por favor, no lo dejen así. No es tan fantasioso como suena porque yo lo vi con mis propios ojos y les juro que jamás he querido volver a verlo. Era el año 2010 cuando me embarqué como migrante junto a un grupo de más paisanos que buscábamos el sueño americano. En ese entonces el cruce lo hicimos guiados por un coyote que nos dijo pasaríamos por la parte del desierto. Sabíamos que el cruce sería de días, así que nos preparamos lo mejor que pudimos siguiendo las indicaciones del coyote que nos había dado previamente para que todo saliera perfectamente bien. Recuerdo que el primer día en el desierto y la primera noche fueron simplemente insoportables. Había un calor de los 1000 demonios y un frío que ni se diga. Para el segundo día el silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujir de la arena bajo nuestros pies y el débil sonido de nuestras respiraciones agitadas. El buen ánimo de un día anterior ya casi se había agotado, pues más de uno no sabíamos en lo que nos habíamos metido. Así estuvimos caminando bajo el ardiente sol tomando agua a ratos. Con las horas de caminata el sol se fue cayendo poco a poco hasta que este iba desapareciendo y dio entrada a la noche. La verdad no sabré decir a qué hora era porque no nos dejaban usar relojes. Esto era por los reflejos que estos podían ocasionar durante el día. Pero lo que sí puedo decir era que ya era muy noche. Era tan noche cuando de pronto un ruido extraño rompió la tranquilidad de aquella noche. Al principio pensamos que era el aullido de un coyote o ladrido de algún lobo, animales comunes en la zona, pero el sonido era un tanto diferente, más profundo y metálico, como si fuera un grito ahogado bastante rasposo. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros creyendo que era algún tipo de animal endémico, quizás algún depredador que estaba bastante cerca, ya que ese ruido se oía demasiado corto.
Al oír eso no nos quedó de otra que acelerar el paso sin atrevernos a mirar atrás. A medida que avanzábamos, el ruido se hacía cada vez más intenso, ya que no cabía duda que se trataba de algo más que de un animal. Pero, ¿qué era eso que parecía nos estaba siguiendo? Uno de los migrantes, el más valiente del grupo quizás, se detuvo y miró hacia atrás. Dice que a lo lejos vio como una figura oscura se alzaba sobre la arena. Aquella figura, aunque oscura, parecía la de una persona común y corriente. Al menos de lejos se podía ver como esa sombra o silueta de persona no tenía nada raro. Era alguien común, alguien como cualquiera de ese grupo, pero que la luz no le pegaba de frente, por lo cual no se podía destacar bien. Al ver eso, los migrantes se acercaron un poco más y entonces lo vimos con mayor claridad. Sí se trataba de una persona. En ese instante, un alivio cayó sobre nosotros, siendo que nos acercáramos a él para preguntarle qué le había pasado, pensando que se trataba de otro viajero que quizás simplemente se había perdido en aquel duro desierto. Sin embargo, a medida que nos acercábamos notamos que había algo extraño en ese hombre. Quizás era porque la luz de la luna iluminaba mejor que pudimos ver a ese tipo. Uno que estaba completamente solo en el desierto, pero que tenía una peculiaridad en la cara. Aquellos se trataban de 2 colmillos enormes que sobresalían de su boca. Estos eran curvos y afilados como dagas. Además que ese hombre, al menos por la distancia a la que estábamos, parecía no tener ojos, pues en su lugar no había completamente nada, solo huecos negros. Todos nos quedamos congelados de miedo. El coyote, así como el resto de migrantes, no supo qué decir, pues todos estábamos muertos de miedo. Por alguna razón sabíamos que eso que teníamos enfrente no era una broma, no era una persona haciéndose la chistosa. En verdad era un tipo con unos malditos colmillos, parado en pleno desierto. Al ver eso, el coyote dijo que nos fuéramos para atrás. Por desgracia no teníamos alguna arma para defendernos, así que lo único que nos quedaba era retroceder y seguir retrocediendo para que esa cosa no nos hiciera nada. Pero creo que esa cosa ya nos había ubicado desde hace rato, pues, aunque no tenía ojos, este tenía su vista puesta en uno de nosotros muy en específico. Antes de que pudiéramos reaccionar como es debido, aquella maldita cosa, esa criatura, se abalanzó sobre uno de los migrantes, en específico sobre aquel el cual no le había quitado la mirada desde hace rato. Con una agilidad sorprendente lo derribó al suelo y clavó sus colmillos en todo su cuello. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, haciendo que el resto de los migrantes aterrorizados saliéramos corriendo en direcciones opuestas. Esto lo digo con mucha pena, pero aquel migrante que estaba siendo atacado por esa clase de vampiro pidió ayuda, pero nadie se dignó en apoyarlo, ni siquiera yo, pues sabía que esa cosa que estaba ahí no era algo humano, y si yo lo ayudaba era seguro que correría con el mismo destino. Mientras corríamos solo se oían los gritos de ese pobre migrante, a la vez que la criatura vampiresca se deleitaba con lo que suponemos era la sangre de su víctima. Esa noche no sé qué tiempo corrimos, pero sé que fue por mucho. Mis piernas ya no las sentía y por momentos también sentía que me estaban fallando de tanto esfuerzo que estaba haciendo al correr, pero si dejaba de hacerlo, estoy seguro que eso podría venir por alguien más, incluso por mí. Si se lo preguntan, ni el coyote había visto eso antes, ni él sabía qué diablos era eso que nos atacó en el desierto de Texas. Los migrantes que logramos escapar no nos detuvimos hasta el amanecer, destrozados pero con nuestras vidas a salvo. Simplemente pensamos en qué rayos había pasado atrás,
creyendo que quizás todo había sido una maldita pesadilla, pero no, en verdad pasó eso fue real. Yo jamás había escuchado sobre la historia o leyenda del vampiro del desierto de Texas, al menos no hasta esa noche, pues esa misma noche me hizo saber que eso que ronda en pocas bocas es real. No sé quién es o qué es eso, pero les puedo jurar que por estos ojos que lo vieron, esa maldita cosa del desierto sí existe, y es un vampiro, uno que ataca a los migrantes en las noches. Esto que les comparto me pasó cuando hice mi cruce hacia los Estados Unidos por allá del año 2004. En ese entonces el cruce era un poco más simple, pero no por eso menos riesgoso. Si no mal recuerdo, en ese entonces, la ruta más ocupada para hacer dicho viaje era por medio del río Bravo. Por ese mismo motivo sabíamos que se había reforzado la vigilancia en ese lugar para evitar el cruce de ilegales, lo cual llevó al pollero, que sería nuestro guía, a buscar rutas alternas. En la búsqueda de un camino sin tanta vigilancia, este nos llevó a tener que caminar por el desierto. Recuerdo muy bien que salí de mi pueblo en Michoacán un día sábado, y tras 3 días de viaje, logré llegar a la frontera de los Estados Unidos. Me reuní con aquella persona que era el pollero. Este tenía aparte de mí a un grupo que también estaba listo para cruzar. En ese grupo había personas de varias nacionalidades, principalmente centroamericanos y sudamericanos. El pollero nos reunió a todos y nos dio una serie de instrucciones fundamentales para que ese cruce fuera todo un éxito. El cruce lo haríamos por el desierto pasando de la medianoche por razones obvias. Caminaríamos 5 días en el desierto y descansaríamos en algunos puntos que el pollero ya medio ubicaba. Si todo salía bien, para el fin de semana próximo ya estaríamos llegando a nuestro destino. Pero antes de iniciar ese viaje, el pollero dio una indicación más, pues esta era crucial para poder llegar a salvo al otro lado. El pollero dijo que en la última noche había que cruzar por un sendero a pie de algunas colinas para no ser detectados. En un punto del desierto había una serie de arbustos bastante espinosos y frondosos, por lo cual teníamos que pasar para poder llegar por fin a nuestro destino. Estos mismos tenían una longitud de cerca de 40 metros para ser atravesados. Ese punto marcaba la zona más riesgosa para cruzar, ya que una vez que se salía de ese sitio, de aquellos arbustos, había que subir a toda marcha una colina de varios metros y bajar rápido del otro lado para no ser vistos, ya que era una zona bastante alta. A pie de la colina, pero del otro lado de los arbustos, había varias zanjas hechas de manera natural por el terreno, donde se nos pidió ocultarnos una vez que llegáramos a aquel sitio. Y así sería hasta que todos hayamos cruzado, pues ahí nos estaría esperando el siguiente pollero para seguir con el recorrido. A este punto se nos recalcó que a la hora de cruzar por esos arbustos, que no nos descuidáramos, pues lo haríamos de noche y perderse era muy fácil. De este modo y con las instrucciones iniciamos nuestro camino. Así como nos dijeron, avanzamos varios días caminando por el desierto, donde el sol nos iba agotando de una manera terrible, y las noches, carajo, las noches eran brutales, pero todos teníamos la convicción de seguir adelante. No les voy a mentir, pues en varias ocasiones vi como algunos migrantes estuvieron a punto de tirar la toalla, pero de hacerlo, su deceso sería bastante trágico y triste. Aquella última noche en línea recta seguimos a nuestro guía. La noche era muy fría y de difícil acceso, ya que no podíamos usar linternas. Lo único que nos iluminaba era la escasa luz de la luna. Al paso del tiempo, por fin llegamos a ese último obstáculo, aquel que se nos había dicho en un principio. Al frente estaba un gran campo de altos matorrales que parecían un muro. El pollero dijo que pasaría primero para guiar el camino. Después de él, a los 15 segundos, pasaría un siguiente contingente de 2 personas, y tras otros 15 segundos, los siguientes, así hasta pasar todos los migrantes.
Una vez atravesado ese matorral debíamos seguir las indicaciones iniciales, subir y bajar a toda prisa aquella colina, llegar a la zanja y ahí estaríamos a salvo. Para mi mala suerte, yo era el último en cruzar en aquel grupo. Veía angustiado cómo uno a uno se metía en ese enorme campo de matorrales. Al final, cuando me tocó hacerlo a mí, me encomendé a Dios y pedí que todo saliera bien. Caminé con cuidado quitando la rama de mi rostro y seguía los sonidos de mis compañeros que iban un poco más adelante de mí. Mientras avanzaba vi como a uno de mis costados iba un compañero que parecía tener problemas para avanzar. Vamos, apresúrate, no debemos tardarnos mucho, le dije a ese hombre. Un par de metros delante de mí vi otros más que también parecían tener dificultades. Vamos, dense prisa, no es tan difícil, les decía en voz baja. Tardé cerca de 5 minutos en salir por completo de ese matorral. Cuando lo hice, a mi lado había 3 hombres que salieron casi a la par. Si bien aquellos hombres con los que iba recién los había conocidos apenas unos días, a estos ya los medio ubicaba de vista y de vestimenta. Eso fue lo que me hizo darme cuenta que los 3 que estaban a mi lado no eran ningún tipo de compañero de ese grupo. Estos hombres tenían la cara triste y estaban viendo hacia el suelo, además de ser totalmente pálidos. Pero eso ni siquiera era lo peor de todo, pues estos hombres, a pesar de ir corriendo al igual que yo por ese lugar, no parecían hacer un solo ruido. Era como si esos hombres fueran unos simples y más parecidos a zombies que otra cosa. No sé si el miedo que me recorrió en la espalda era por el momento que vivía, ya que de eso dependía cruzar al otro lado o ser atrapado, o si el miedo era por aquellos 3 hombres que iban a mi lado. Aunque esto se confirmó cuando sin querer vi los pies de esos 3 hombres, y fue ahí que lo vi. Sus pies eran inexistentes, solo tenían de las rodillas hacia arriba. Era como si pareciera que simplemente flotaban. Por el miedo que sentí corrí a toda prisa subiendo la colina y llegando a la cima al instante, para después bajar despavorido al grado de rodar por varios metros, cayendo directamente en la zanja donde ya me estaban esperando todos mis compañeros. Yo tenía la cara blanca del susto, mis ojos no parpadeaban y todo el cuerpo me estaba temblando. Al verme en ese estado, mis compañeros me preguntaron por qué había tardado tanto, a lo que yo les expliqué que me topé con unos fantasmas en los matorrales. A nadie pareció importarle por la situación del momento, así que seguimos nuestro camino, pero yo aún recuerdo esa noche porque me encontré con espíritus, muy probablemente de viajeros que no lograron cruzar. Con el tiempo logré escuchar de más gente que pasó por ese sitio y en ese mismo tiempo que vieron algo parecido a lo que yo había visto, siendo que confirmaran que en efecto eran almas de migrantes que se quedaron en el camino. Esta historia que les comparto no me sucedió a mí directamente, pero le pasó a mi padre Silvio cuando cruzó al otro lado hace ya más de 20 años. Incluso tiene más tiempo, pues yo apenas era un bebé cuando él se había ido. Esta es una historia que siempre se contaba entre la familia cuando estábamos reunidos platicando, y no sé si creerla del todo, pero sí da bastante miedo, y al menos creo que les dará también a ustedes. Mi padre dice que es de un rancho de Zacatecas, ya saben, de esos lugares que en aquel entonces carecían de trabajo y donde prácticamente no había futuro alguno. Por tal motivo mi padre tomó la decisión de irse al otro lado en busca de suerte. Así que un día juntó todo lo que tenía, se despidió de su familia y agarró camino para el norte. Dice que llegó a la frontera de un pueblo cerca de Sonora donde se juntó con más personas que también querían cruzar. Ahí encontraron a un coyote, uno raro, al que le decían el zurdo. Este era famoso porque decían que sus cruces eran de a volada, sin problema,
como si tuviera algún tipo de pacto con los de la migra. Mi padre en su desesperación le pareció buena idea poder contratarlo, aunque eso sí, cobraba mucho más caro que los demás. El zurdo era un tipo flaco, moreno, con unos ojos que parecían siempre cansados, pero cuando te miraba, sentías como si te atravesara el alma. Este decía pocas palabras y siempre llevaba consigo un machete colgando a la cintura. A las personas que iban con él siempre les dejaba claro una cosa: aquí mando yo. Si se me rajan o me hacen algo tonto, yo los dejo botados. Así que ustedes sabrán lo que hacen, todos calladitos y me tienen que seguir. Después de todo eso dicho, mi padre dice que esa noche arrancaron con la caminata, que era bastante pesada, pero el zurdo no parecía cansarse. Dice mi padre que vio cómo ese hombre no tomaba agua, y eso que el sol quemaba como si estuvieran en un sartén. Bueno, aunque eso no fue ni de lejos lo más extraño que lograron ver de ese hombre, pues uno de los migrantes del grupo juraba que el zurdo olía raro, como a tierra mojada, pero nadie quería creerle. Otro migrante dijo que nunca lo había visto parpadear. Mi padre por su parte dice que algunas noches más, mientras caminaba en el desierto, pasó algo que es difícil de olvidar. Cuenta que ellos llegaron a un punto donde tenían que esperar porque había patrullas gringas cerca. Ahí los migrantes empezaron a notar cosas aún más raras que las que ya les he comentado. Uno de los migrantes dijo que juró que vio al zurdo hablando solo, pero lo hacía en otro idioma, uno que claramente no era en español ni inglés. Otro dijo que cuando lo miró de reojo, los ojos del zurdo brillaban como los de un gato. A pesar de todo lo raro que pasaba con el zurdo, no había de otra que seguir caminando con él, aunque la paranoia ya estaba pegándoles a todos. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente feas. Una mujer que iba en el grupo empezó a rezar en voz baja, pero el zurdo volteó y la cayó de un grito que hizo eco en todo el desierto. Aquí no se reza, les dijo, con una voz que no parecía humana. Ahí fue cuando mi padre se dio cuenta de algo. El zurdo no dejaba huellas en arena. En ese momento todos pegaron un grito al cielo. Mi padre dice que uno de los migrantes intentó correr, pero tropezó con una piedra y el zurdo fue tras de él como un perro tras un conejo. Tras varios minutos, cuando volvió el zurdo, este traía sangre en las manos, pero ni una gota en la ropa. nadie más se raja, ¿entendieron? Mi padre dice que no sabe si el zurdo había desvivido a ese migrante solamente por echarse a correr, o sea, aparte de desvivirlo, se lo había comido. Pues repito, este regresó con algo de sangre en las manos, pero también en la boca. Después de ver eso, ninguno de los migrantes hizo algo más y siguieron las instrucciones de ese extraño hombre. El zurdo los llevó hasta un lugar donde se veía la línea divisoria, pero antes de dejarlos, le dijo algo que todavía le dio más escalofríos. Los dejo aquí porque no me gusta cruzar. No me gusta el lado de allá. Después de eso, él se fue, caminando de regreso al desierto sin mirar atrás. Mi padre logró cruzar, pero nunca volvió a ser el mismo. Siempre decía que el zurdo no era un humano, que algo había de raro en su mirada y en la forma en cómo se movía. Algunos dicen que era un nahual y otros que era un demonio que se llevaba las almas de aquellos que no aguantaban a cruzar por el desierto de los Estados Unidos. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos.
Yo soy el cuenta historias. Te deseo una linda y oscura noche.